¿Sabías que Santa Teresa de Jesús enseñaba que no todas las comuniones producen los mismos frutos, aunque el mismo Cristo sea recibido? No porque Él se entregue menos, sino porque el alma no siempre está igualmente abierta. En los últimos años de su vida, cuando su cuerpo estaba debilitado por enfermedades y penitencias, pero su alma había alcanzado una lucidez estremecedora, Teresa vivió una comprensión que la dejó en profundo silencio durante varios días. No fue una visión celestial, no fue un éxtasis místico. Fue algo más inquietante y más necesario. Descubrió que muchas almas reciben el cuerpo de Cristo, pero no se entregan completamente a Él. Una noche, en la quietud absoluta del convento, arrodillada ante el Santísimo Sacramento, Teresa sintió una claridad interior que le atravesó el alma. Comprendió que el problema no estaba en la Eucaristía, sino en las puertas interiores que permanecen cerradas incluso en las almas devotas. Puertas tan sutiles que nadie las nota, porque exteriormente todo parece correcto. Señor, murmuró con el corazón tembloroso, ¿cómo puedo recibirte entero si yo no me entrego entera? Fue entonces cuando entendió algo que cambiaría para siempre su manera de comulgar y de enseñar a sus hijas espirituales. Antes de la comunión, el alma debe pronunciar 7 palabras interiores, no siempre con los labios, sino con una sinceridad brutal del corazón. 7 palabras que no informan a Dios de nada, pero despojan al alma de sus defensas. 7 palabras que rompen barreras invisibles y permiten que Cristo no solo sea recibido, sino acogido hasta lo más profundo. Desde ese día, Teresa afirmó que quien se acerca a la Eucaristía sin haber pronunciado esas palabras, puede recibir el cuerpo de Cristo. Pero no siempre permite que el cuerpo de Cristo lo transforme. ¿Te has preguntado alguna vez por qué comulgas y sigues cargando las mismas heridas? ¿Por qué recibes a Cristo, pero tu interior permanece intacto, sin fuego, sin cambio, sin esa transformación que los santos describen? Tal vez no es falta de fe. Tal vez no es indignidad. Tal vez nunca aprendiste a decir lo que Teresa aprendió a decir en silencio. En la próxima parte, descubriremos por qué la Eucaristía no actúa con la misma fuerza en todas las almas, y qué es lo primero que debe morir dentro de ti antes de acercarte al altar. Santa Teresa comprendió algo que resulta incómodo incluso para las almas piadosas. El problema no es que Cristo no quiera transformarnos. El problema es que no siempre lo dejamos entrar donde más duele. Durante años, Teresa había comulgado con devoción, con recogimiento, con amor sincero. Y aún así, una noche entendió que había zonas de su alma que permanecían intactas, protegidas, cerradas. No por malicia, sino por costumbre espiritual. Había aprendido a amar a Dios, pero también había aprendido a defenderse de Él. Muchas almas creen que prepararse para la comunión consiste únicamente en no tener pecado grave. Teresa descubrió que eso es solo el comienzo. Porque hay resistencias que no son pecados escandalosos, sino apegos silenciosos, miedos no confesados, voluntades propias que no quieren morir. Recibimos al Señor, escribió, pero no le entregamos las llaves. Cristo entra, sí. Pero encuentra habitaciones cerradas. Zonas donde no puede actuar. Heridas que no puede tocar. Planes que no puede desmontar. Por eso hay comuniones que consuelan, pero no transforman. Comuniones que alivian, pero no incendian. Comuniones que tranquilizan la conciencia, pero no crucifican el ego. Teresa entendió que antes de recibir a Cristo, el alma debe hablar con una verdad que asusta, no para convencer a Dios, sino para quedarse sin máscaras ante Él. Y esa verdad no se expresa con largos discursos, sino con palabras breves y definitivas, palabras que rompen la resistencia interior. Ella las llamó palabras de desnudez. Palabras que dejan al alma sin excusas. Palabras que hacen imposible recibir la Eucaristía de manera superficial. Porque cuando el alma dice lo correcto antes de la comunión, Cristo ya no entra como invitado. Entra como Señor. Y la primera de esas palabras es la más sencilla, pero también la más difícil de pronunciar con verdad. Una palabra que separa a las almas presentes de las almas ausentes. Una palabra que decide si realmente estás ante el altar o solo de pie frente a él. Esa palabra es la primera llave. Y Santa Teresa la pronunciaba temblando. En la próxima parte descubrirás cuál es esa primera palabra. Y por qué decirla de verdad cambia por completo la manera de comulgar. La primera palabra que Santa Teresa enseñaba a pronunciar antes de la comunión no era una súplica, ni una petición, ni una fórmula piadosa. Era una declaración peligrosa. Señor, aquí estoy. Teresa comprendió que muchas almas están físicamente delante del altar, pero interiormente ausentes. El cuerpo avanza,
los labios murmuran oraciones, pero el corazón está dividido, disperso, en otra parte. Pensando en problemas, en culpas, en planes, en miedos. Y Cristo no entra donde el alma no está presente. Aquí estoy, no significa, estoy en la iglesia. Significa, no me escondo. No huyo. No me distraigo de ti. No me protejo. Teresa descubrió con dolor que durante años había dicho oraciones mientras una parte de su corazón permanecía lejos, ocupada, defendida. No por mala intención, sino porque la costumbre espiritual adormece la vigilancia interior. Se puede amar a Dios, y aún así no estar completamente delante de Él. Decir, Señor, aquí estoy, es reunir todas las partes dispersas del alma y colocarlas desnudas ante Cristo. Es dejar de correr interiormente. Es aceptar estar visto. Porque no hay comunión verdadera sin exposición total. Esta palabra quema, porque obliga a reconocer algo incómodo. Muchas veces nos acercamos a la Eucaristía sin estar realmente ahí. El cuerpo se acerca. El alma se esconde. Teresa enseñaba a detenerse unos segundos antes de comulgar y preguntarse con brutal honestidad: ¿estoy aquí, o solo estoy cumpliendo? Porque Cristo no entra a medias. O encuentra un alma presente, o encuentra una ausencia educada. Cuando Teresa lograba decir esa palabra con verdad, sentía un temblor interior. Como si algo se alineara. Como si su alma dejara de huir. Y solo entonces se atrevía a dar el siguiente paso. Pero esta primera palabra no basta. Estar presente no es suficiente si el corazón aún se cree merecedor. La segunda palabra que Teresa enseñó a pronunciar es aún más humillante. Y más necesaria. En la próxima parte descubrirás por qué sentirse digno es uno de los mayores obstáculos para recibir las gracias extraordinarias de la comunión. La segunda palabra que Santa Teresa pronunciaba antes de la comunión no era una frase aprendida, era una herida abierta en el alma. No soy digno. Teresa comprendió que esta palabra solo tiene poder cuando deja de ser una fórmula repetida y se convierte en una verdad que duele. Porque hay una gran diferencia entre decirla con los labios y aceptarla con el corazón. Muchas almas se acercan a la Eucaristía convencidas, en el fondo, de que han hecho lo suficiente para merecerla. Han rezado, han servido, han sido fieles. Y aunque exteriormente se reconocen pecadoras, interiormente conservan una sensación secreta de derecho. Como si la comunión fuera una recompensa por el esfuerzo espiritual. Teresa se estremeció cuando descubrió esa trampa en su propia alma. Después de años de oración, penitencia y entrega, había comenzado a acercarse a Cristo con una dignidad construida. No arrogante, pero sí peligrosa. Una dignidad que no venía de Dios, sino de sus propios méritos. Señor, confesó con lágrimas, he confundido fidelidad con merecimiento. Decir, no soy digno, de verdad es aceptar que nada de lo que hacemos nos habilita para recibir a Cristo. Que incluso nuestras mejores obras están manchadas de amor propio. Que no hay grado de santidad que convierta la comunión en algo debido. Esta palabra derrumba el orgullo espiritual más refinado. Ese orgullo que no se manifiesta en soberbia visible, sino en tranquilidad interior. En la sensación de estar bien delante de Dios. Teresa enseñaba que el alma verdaderamente preparada para la Eucaristía no es la que se siente limpia, sino la que se siente dependiente. No la que confía en su progreso, sino la que tiembla ante la gratuidad del amor divino. Cuando Teresa lograba decir, no soy digno, con verdad, algo se quebraba dentro de ella. Caían justificaciones silenciosas. Se deshacían comparaciones con otros. Y solo entonces su corazón quedaba lo suficientemente vacío para ser llenado. Porque Cristo no entra donde el alma se siente suficiente. Entra donde el alma se sabe pobre. Pero aún queda una resistencia más profunda. Porque incluso cuando aceptamos no ser dignos, seguimos aferrados a algo que creemos nuestro. La tercera palabra que Teresa aprendió a pronunciar arranca esa última ilusión. En la próxima parte descubrirás por qué creer que algo te pertenece puede bloquear las gracias más grandes de la comunión. La tercera palabra que Santa Teresa aprendió a pronunciar antes de la comunión fue una de las más dolorosas para su alma, porque atacaba una ilusión profundamente arraigada. Nada es mío. Teresa descubrió que incluso después de reconocer su indignidad, el alma sigue aferrándose a una propiedad invisible. Mis virtudes. Mis sacrificios. Mi camino espiritual. Mi manera de amar a Dios. Una posesión silenciosa que no se confiesa, pero que se defiende. Durante años,
Teresa había ofrecido a Dios su vida entera, pero una noche comprendió algo estremecedor: había entregado todo, menos el derecho a sentirse dueña de su entrega. Señor, susurró con el corazón desarmado, te he dado mis obras, pero he conservado la sensación de que eran mías. Esta palabra desnuda una de las trampas más refinadas de la vida espiritual. Creer que, porque hemos avanzado, porque hemos sufrido, porque hemos sido fieles, algo nos pertenece. Incluso la oración puede convertirse en propiedad. Incluso la santidad puede convertirse en posesión. El alma que se acerca a la Eucaristía llevando algo como propio, aunque sea su deseo de amar a Dios, no está completamente vacía. Y Cristo no llena recipientes ocupados. Decir, nada es mío, es renunciar incluso al orgullo de haber renunciado. Es aceptar que todo lo bueno que hay en nosotros ha sido recibido. Que nada se origina en nosotros. Que no somos fuente, solo cauce. Teresa comprendió que mientras el alma conserve la sensación de propiedad, Cristo entra con delicadeza. Pero cuando esa ilusión cae, Él entra con poder. Porque ya no hay competencia. Ya no hay territorio en disputa. Esta palabra produce vértigo, porque deja al alma sin apoyos interiores. Sin méritos, sin títulos, sin historia que presentar. Solo queda una pobreza radical. Y es precisamente ahí donde la comunión comienza a volverse peligrosa. Porque un alma que no se pertenece, puede ser transformada sin límites. Pero aún queda una resistencia más profunda. Cuando el alma ya no se siente digna y ya no se siente dueña, aparece una tentación final: creer que puede arreglársela sola. La cuarta palabra que Teresa aprendió a pronunciar destruye esa última mentira. En la próxima parte descubrirás por qué necesitar a Dios es más difícil de aceptar que obedecerlo. La cuarta palabra que Santa Teresa aprendió a pronunciar antes de la comunión fue una de las más humillantes para el alma que ya se cree fuerte. Te necesito. Teresa descubrió que existe una autosuficiencia espiritual silenciosa que se esconde incluso en las almas devotas. No es arrogancia visible, es costumbre de sostenerse a uno mismo. Saber orar. Saber resistir. Saber continuar. Y sin darse cuenta, el alma comienza a vivir como si Dios fuera apoyo, pero no oxígeno. Señor, confesó Teresa con una claridad que la desarmó, he aprendido a caminar contigo, pero también he aprendido a caminar sin ti. Decir, te necesito, de verdad es reconocer que sin Dios no solo no somos santos, sino que no somos nada. Que no podemos amar, perseverar ni permanecer fieles por nuestras propias fuerzas. Esta palabra rompe la imagen del creyente competente. Del alma organizada. Del corazón que ya sabe cómo funciona la vida espiritual. Teresa comprendió que muchas comuniones no transforman porque el alma no llega necesitada, sino correcta. Ordenada. Controlada. Cristo no entra como Salvador donde el alma se presenta como capaz. Cuando Teresa decía, te necesito, sentía vergüenza. Porque significaba aceptar su fragilidad, su dependencia absoluta, su incapacidad para sostenerse siquiera un instante sin la gracia. Pero esa vergüenza abría una grieta. Y por esa grieta entraba una fuerza nueva. La Eucaristía no es alimento para el autosuficiente. Es pan para el hambriento. Y solo quien se reconoce incapaz puede ser sostenido. Esta palabra desarma al ego espiritual. Le quita el derecho a fingir estabilidad. Y deja al alma temblando, pero verdadera. Sin embargo, incluso el alma que se reconoce necesitada puede conservar un último refugio, la ilusión de controlar el resultado. De amar a Dios, pero bajo ciertas condiciones. La quinta palabra que Teresa aprendió a pronunciar es la más peligrosa de todas. En la próxima parte descubrirás por qué entregar la voluntad es el punto donde muchas almas retroceden, incluso antes de la comunión. La quinta palabra que Santa Teresa aprendió a pronunciar antes de la comunión fue la que más resistencia despertó en su interior. No porque fuera difícil de entender, sino porque era imposible decirla sin morir un poco. Haz lo que quieras. Teresa descubrió que muchas almas aman a Dios, pero aman aún más tener el control. Se entregan, sí, pero con cláusulas invisibles. Aceptan la voluntad divina, siempre que no toque ciertos miedos, ciertos planes, ciertas heridas que no están dispuestas a abrir. Señor, confesó con dolor, yo te he dicho muchas veces que te amo, pero no siempre he querido que dispongas de mí. Decir, haz lo que quieras, no es resignación. No es pasividad. Es una rendición total del derecho a decidir cómo debe obrar Dios en nuestra vida.
Teresa comprendió que incluso sus oraciones más fervientes estaban contaminadas por expectativas ocultas. Oraba esperando ciertos resultados. Ofrecía sacrificios esperando respuestas. Se entregaba, pero calculando. Y esa negociación silenciosa cerraba la puerta a las gracias más profundas. El alma que se acerca a la comunión sin decir esta palabra recibe a Cristo como invitado. El alma que la pronuncia con verdad lo recibe como Señor absoluto. Esta palabra quema porque desarma los proyectos personales. Porque acepta la cruz antes de conocer su forma. Porque renuncia a entender antes de obedecer. Cuando Teresa lograba decir, haz lo que quieras, sentía miedo. No el miedo del castigo, sino el miedo de perderse a sí misma. Pero comprendió algo decisivo: solo quien se pierde por Dios puede ser encontrado por Él. La Eucaristía no transforma al alma que quiere usar a Dios para mejorar su vida. Transforma al alma que está dispuesta a perder su vida en manos de Dios. Esta palabra rompe la última defensa de la voluntad propia. Y deja al alma vulnerable, pero disponible. Sin embargo, todavía queda un paso más profundo. Porque incluso después de entregar la voluntad, el alma puede reservarse a sí misma. La sexta palabra que Teresa aprendió a pronunciar no entrega decisiones. Entrega el ser entero. En la próxima parte descubrirás por qué darse sin reservas es el umbral de las gracias extraordinarias. La sexta palabra que Santa Teresa aprendió a pronunciar antes de la comunión no se dirige a lo que hace Dios, sino a lo que deja de ser el alma. Me entrego. Teresa comprendió que hay una diferencia abismal entre obedecer y entregarse. Obedecer aún conserva una distancia. Entregarse es cruzar un umbral sin retorno. Muchas almas hacen lo que Dios pide, pero no se dan a sí mismas. Cumplen, aceptan, resisten, pero no se abandonan. Señor, reconoció Teresa con una lucidez que la desarmó, he hecho tu voluntad muchas veces sin dejar de pertenecerme. Entregarse no es ofrecer actos. No es ofrecer sacrificios. Es ofrecer la propia identidad. Decir, me entrego, es renunciar al derecho de definirse. Renunciar a decidir quién soy, cómo debo ser, qué imagen quiero conservar incluso ante Dios. Es permitir que Cristo no solo guíe la vida, sino que la reconfigure desde dentro. Teresa descubrió que muchas comuniones no transforman porque el alma se acerca buscando consuelo, fuerza o paz, pero no está dispuesta a ser deshecha y rehecha. Quiere recibir a Cristo, pero no quiere desaparecer en Él. Cuando Teresa decía, me entrego, sentía una especie de vértigo interior. Como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Porque entregarse es aceptar no tener garantías, no tener control, no tener refugios propios. Es quedar en manos de otro. La Eucaristía no es un encuentro seguro. Es un acto peligroso. Porque quien se entrega de verdad permite que Cristo viva en él sin condiciones. Esta palabra rompe la última frontera del yo. Y deja al alma sin defensas, pero completamente disponible para la gracia. Sin embargo, incluso el alma que se ha entregado puede cometer un error final. Puede recibir a Cristo, y luego seguir adelante como si nada. La séptima palabra que Teresa aprendió a pronunciar es la más silenciosa. Y la más decisiva. En la próxima parte descubrirás por qué pedir que Cristo se quede cambia para siempre la manera de vivir después de la comunión. La séptima palabra que Santa Teresa aprendió a pronunciar antes de la comunión no se dice con urgencia, ni con miedo, ni con fuerza. Se dice con una ternura que desarma. Quédate. Teresa comprendió que muchas almas reciben a Cristo, y luego continúan su camino como si él fuera un visitante pasajero. La comunión termina, la misa concluye, y el alma vuelve a sus pensamientos, a sus prisas, a sus preocupaciones habituales. Cristo ha sido recibido, pero no ha sido acogido. Señor, murmuró Teresa una mañana, yo te recibo, pero no siempre te retengo. Decir, quédate, es reconocer que el alma puede expulsar a Dios sin darse cuenta. No por pecado grave, sino por distracción, por ruido interior, por volver demasiado rápido a lo de siempre. Es pedirle a Cristo que no sea un momento, sino una presencia continua. Teresa enseñaba que esta palabra prolonga la comunión más allá del altar. La extiende al pensamiento, al silencio, a las horas siguientes. Porque Cristo no se queda donde no es deseado. Y tampoco se impone donde no es invitado. Cuando Teresa decía, quédate, lo hacía con una conciencia dolorosa de su fragilidad. Sabía que sin la gracia, el alma vuelve a cerrarse. Sabía que podía perderlo todo en cuestión de minutos.
Y por eso suplicaba, no con desesperación, sino con amor vigilante. Esta palabra transforma la Eucaristía en compañía. En presencia viva. En fuego que sigue ardiendo después de comulgar. El alma que dice, quédate, acepta una responsabilidad silenciosa, vivir de manera coherente con aquel que habita dentro. Porque pedirle a Cristo que permanezca implica permitirle ordenar, corregir y purificar la vida entera. Teresa comprendió que esta palabra sella todas las anteriores. Sin ella, la comunión termina. Con ella, la comunión comienza. Y cuando el alma logra pronunciar las 7 palabras con verdad, aquí estoy, no soy digno, nada es mío, te necesito, haz lo que quieras, me entrego, quédate, algo cambia de manera irreversible. La Eucaristía deja de ser un rito. Y se convierte en transformación. En la próxima parte descubrirás qué sucede en el alma que se atreve a decir estas palabras. Y por qué Santa Teresa afirmaba que después de eso, ya no se puede vivir igual. Santa Teresa afirmaba que cuando un alma se atreve a pronunciar estas 7 palabras con verdad, algo comienza a cambiar de una forma silenciosa, pero irreversible. No siempre hay emociones intensas. No siempre hay consuelos sensibles. A veces no hay nada que se pueda explicar con palabras. Pero el alma ya no vuelve a ser la misma. Teresa observó este efecto primero en sí misma. Después de esas comuniones, su oración se volvía más desnuda. Ya no necesitaba decir tanto. El silencio comenzaba a llenarse solo. Había una paz extraña, no dulce, sino firme. Una paz que no evitaba el sufrimiento, pero lo sostenía desde dentro. El alma, escribió, queda como herida por Dios, pero es una herida que no sangra, sino que ilumina. Las hijas espirituales de Teresa comenzaron a experimentar lo mismo. Algunas confesaban que, sin saber por qué, ciertos apegos se debilitaban. Otras decían que ya no podían justificarse como antes. Lo que antes parecía normal, ahora dolía. No por culpa, sino por claridad. Porque cuando Cristo es recibido en un alma completamente abierta, Él no se limita a consolar. Ordena. Purifica. Desplaza. La Eucaristía comienza a actuar como un fuego lento. No quema de golpe, pero no se apaga. Y el alma empieza a notar algo inquietante, ya no puede vivir en contradicción sin sufrir. Ya no puede negociar con la mediocridad espiritual. Ya no puede fingir que no ve. Teresa decía que este es el signo más seguro de una comunión viva, cuando la vida empieza a desajustarse. Cuando lo que antes encajaba ya no encaja. Cuando ciertas conversaciones pesan. Cuando ciertas decisiones incomodan. No porque Dios quite la paz, sino porque la verdad ha entrado. El alma que pronuncia las 7 palabras no se vuelve perfecta. Se vuelve transparente. Y esa transparencia permite que la gracia circule sin obstáculos. Por eso Teresa advertía que no hay que pronunciar estas palabras a la ligera. Porque quien lo hace, acepta ser transformado. Y aquí surge la pregunta final, la más importante de todas. Una pregunta que no se responde con palabras, sino con una elección interior. ¿Quieres comulgar? ¿O quieres ser transformado? En la última parte, Santa Teresa deja una invitación silenciosa para quienes sienten que este misterio ha tocado algo profundo en su alma. Santa Teresa no obligaba a nadie a pronunciar estas palabras. Sabía que no todas las almas están dispuestas a dejarse tocar hasta el fondo. Sabía que hay momentos en la vida espiritual en los que preferimos la tranquilidad a la verdad, la costumbre al fuego, la seguridad a la transformación. Por eso, su enseñanza nunca fue una imposición. Fue una invitación silenciosa. Dios, escribió, no fuerza puertas. Espera a que el alma decida abrirlas. Si al escuchar estas palabras has sentido inquietud, no es casualidad. Si algo dentro de ti se ha removido, no es sugestión. Es el alma reconociendo una llamada más profunda. Tal vez no estás listo para decirlas todas. Tal vez solo puedes pronunciar una. Tal vez solo puedes quedarte en silencio. Santa Teresa enseñaba que incluso ese silencio, si es honesto, ya es oración. La próxima vez que te acerques a la comunión, no intentes sentir algo especial. No busques emociones. No te midas. Solo detente un instante. Y di lo que puedas decir con verdad. Porque Cristo no necesita palabras perfectas. Necesita corazones abiertos. Y si este misterio ha tocado algo profundo en ti, si sientes que tu oración necesita ir más allá de lo superficial, te
Te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete a Misterios de la Oración. Aquí no buscamos respuestas rápidas. Aquí caminamos despacio, en silencio, hacia el fondo del alma. Porque los verdaderos misterios no se gritan. Se contemplan.